Estás con Jorge Méndez en Frecuencia Abierta, escuchando las voces de los protagonistas. Hace unos días volví a hablar con una persona que hace muchos años que no veo personalmente. Y es de esas personas que no hemos sido amigos, pero que siempre recuerdo con afecto y con cariño. Y lo recuerdo como una buena persona y como un buen músico, entre otras cosas. Voy a tener la posibilidad ahora y el placer de, a micrófono abierto, tener una conversación con él. Me refiero al profesor Ramiro Agriel. ¿Cómo te va, Ramiro? Qué gusto generar este contacto contigo. De la misma forma, Jorge, tú sabes que contigo se me genera una situación de amistad transitiva, digamos, sí. Porque nuestros padres fueron compañeros en aquel grupo de carnaval de estampas del 900. Sí, señor. Entonces los hijos de esa generación, si bien de repente no nos tratamos asiduamente, igual mantenemos un vínculo que en realidad nació con nuestros padres. Es así verdad. que como me pasa contigo, me pasa con muchos otros hijos de integrantes de Estampa del 900. Es cierto. Y bueno, y es un gusto terrible también estar en contacto contigo. Por suerte, Mastra nos da también esa posibilidad. Sí, también. Y ya vamos a explicar por qué. Ramiro, ¿cómo ha sido tu vida y tu vinculación y tu convivencia con la guitarra? Bueno, yo empecé a estudiar a los 8 años en San Carlos. 8 años, Sí. con José Luis Plada, gran profesor. Y a mí, después que pasó el tiempo, me hacía mucha gracia que Pedro, el otro amigo con el que vamos a tocar en el homenaje a Mastra, y yo empezamos el mismo año. Nosotros teníamos 8 años y el profesor tenía 15. Nunca se nos ocurrió pensar que era, digamos, relativamente poco mayor que nosotros. Profesor adolescente. Claro, pero teníamos una relación notable y él, la diferencia de edad no era muy grande, pero a su vez él tenía un hermano, Pepo, que era compañero nuestro de la escuela. Entonces él estaba muy cercano a nosotros, generacionalmente, y además a través de la cercanía que tenía con la convivencia con su hermano. Así que ahí empecé a estudiar. Después fuimos con Pedro, cuando José Luis dejó de dar clases, fuimos a estudiar a Rocha con el profesor Pantaleón Davesac, donde fuimos 2 años, íbamos semanalmente. Ahí conocimos a Abel Carlevaro, que venía a tomar exámenes a Rocha, y nos recomendó que nos acercáramos a Montevideo. El Conservatorio Faller y Balso, que era el conservatorio por el que estudiábamos, nos brindó una beca con la cual durante 1 año fuimos a estudiar con Abel Carlevaro. Y bueno, el cambio fue, digamos, extremadamente grande, y a mí me resultaba muy difícil no seguir con Abel. Ahí fue la etapa en que nos separamos con Pedro, que Pedro se dedicó más a otros estudios acá en San Carlos y el Maldonado, y yo dimos el examen de ingreso inclusive juntos, pero Pedro después se dedicó a sus estudios acá y yo seguí con él allá, hasta que terminé digamos, lo que se llamaba en aquella época el Conservatorio Universitario de Música, que ahí, digamos, egresábamos con el título de licenciado en guitarra, o licenciado en el instrumento que tú cursaras, ¿no? Y bueno, y junto con eso se dio toda una serie de presentaciones a concursos, donde en general nos fue bien al principio con Pedro y después yo solo también. Y bueno, y después empezaron a aparecer posibilidades de conciertos, de salir al exterior también, unas cuantas veces. Y todo gracias fundamentalmente a una escuela que nos respaldó y que sigue respaldando gente, como es la escuela del maestro Abel Carlevaro, que es una escuela internacionalmente reconocida. Y bueno, por ahí se desarrolló toda este quehacer, y bueno, y finalmente me estoy radicado ahora en San Carlos hace unos 2 años. Y bueno, y me he vuelto a encontrar con amigos de aquella época u otros más jóvenes, con los cuales estamos tocando con bastante frecuencia. Y más cuando tenemos alguna fecha en vista, como es
el homenaje a Mastra que se desarrollará en el día de hoy. Bueno, y desembocamos en eso porque Seguro. hoy jueves a las 20:30, a los 114 años del nacimiento de Alberto Mastra y en los 132 años de la Sociedad Unión de San Carlos, ustedes presentan un espectáculo allí que va a ser realmente magistral. Contale un poquito los detalles a los oyentes. Bueno, los participantes son el cuarteto de guitarras Colibrillo, que es un cuarteto de Montevideo. Después toca Valentina Stoll, que es una muy reconocida cantante y flautista de Maldonado, acompañada por Matías Romero, que es un guitarrista. Y después tocamos nosotros, Pedro González y yo. Van a haber palabras de Ramón González, que es un carolino que desde muy joven estuvo dedicado a la investigación del tango. Yo inclusive lo recuerdo, no lo he hablado con él, pero lo recuerdo en forma muy clara cuando él hacía las glosas con las que se presentaban los tangos en distintos espectáculos. Lo tengo clarísimo en la memoria. Y bueno, y el que va a conducir el programa, que también va a tener una parte de alocución ahí, que es Sergio Sánchez Moreno. Bueno, en eso va a consistir el espectáculo y van a ser todas interpretaciones de obras de Mastra, por supuesto, que es el homenajeado, digamos, ¿no? Contale en una breve síntesis a muchos que no lo conocieron, ¿quién fue el maestro Mastra? Bueno, Mastra fue uno de los más importantes músicos uruguayos dentro de la música popular. San Carlos tuvo el enorme privilegio de contar con su presencia durante 2 periodos acá en San Carlos. Nació en Montevideo. Yo no recuerdo los años exactos en que él estuvo acá, pero tiene que haber sido por la década, fines de la década del 60, principios del 70. Sí. Tal es así que su hija Vicky es casada con un reconocido personaje de San Carlos, con la cual formaron su familia acá. Después, bueno, Mastra ocurre con Mastra lo que ha ocurrido lamentablemente con mucha gente que a veces es más conocido en el exterior que acá. Sí. Mastra, por ejemplo, estuvo de gira por Argentina, por ejemplo, donde grabaron sus temas Aníbal Troilo, Edmundo Rivero, el polaco Goyeneche. Para tener una idea de a qué personaje llamó la atención. Es decir, sus ritmos fundamentales por lo general son milonga, tango y candombe, aunque también tiene algún bolero y alguna canción. Pero digamos, los ritmos más frecuentados son esos 3, milonga, tango y candombe. Y a mí me tocó particularmente cerca porque él vivió durante mucho tiempo a una cuadra más arriba de la casa de mis padres. Entonces yo cada vez que salía hacia el liceo o a las salidas que hiciera de joven, pasaba siempre por la casa y lo veía. Hacías una escala en la casa del maestro. Sí, no hacía escala porque no llegaba. Después una vez nos encontramos en una cena y ahí estuvimos conversando, digamos, sin mirar el reloj, digamos. Claro. Y bueno, tiene después otro acercamiento ya, digamos, ya desaparecido, Mastra, pero ahí le habla de una milonga que se llama Así fui yo, y habla de la esquina de Gaboto y Paysandú. Dio la rara casualidad que yo viví 30 años más o menos en Paysandú, entre Magallanes y Gaboto. Entonces para mí esa esquina es como muy representativa de un periodo de Mastra donde él vivió ahí. Fue una experiencia muy, muy interesante. Y bueno, y tiene una cantidad de obras. Posiblemente la gente conozca No la quiero más, una canción que en realidad se hizo más reconocida por la versión del Canario Luna que por la del propio Mastra, probablemente. Seguro, sí. Verdad. Porque Mastra, ¿qué pasa? Grabó poco acá en Uruguay y grabó algunos discos en Argentina, entonces tuvo mucho más difusión allá que acá. Pero es un gran personaje de la historia, digo, no es solamente un personaje de pueblo, digamos, es un tipo que San Carlos tuvo el enorme privilegio de que estuviera radicado acá durante 2 periodos de su vida. Bien. Y eso, bueno, ¿qué pasa? Dejó un sedimento del conocimiento de la obra de Mastra.
Fuera de San Carlos, o San Carlos y sus aledaños, no es solamente San Carlos, la obra de Mastra permanecía bastante desconocida hasta que apareció una grabación que editó el sello Ayuita Coabé, de una grabación casera, no fue una grabación de estudio, en una reunión que tuvo con Abel Carlevaro, con Agustín Carlevaro y un primo de ellos, que se llamaba Héctor, y bueno, y la gente del sello Ayuita Coabé revisaron la grabación, vieron que estaba en impecables condiciones, y bueno, hicieron una edición con ese disco que se llama Con Permiso, justamente. Y a partir de ahí es que tiene, digamos, que tiene más difusión para el público uruguayo. Yo fui a la presentación del disco y decían algunos músicos e investigadores muy reconocidos que bueno, que para ellos Mastra había sido un descubrimiento a partir de ese momento, a partir de la aparición del disco. Sí lo conocían por mentas, digamos, pero no habían tenido oportunidad de escucharlo en grabación, digamos. Y yo pensaba en ese momento, parece mentira, que San Carlos tuvo el privilegio de que escuchó muchas de esas obras directamente de parte de él. Y después que él se fue a Montevideo y falleció, quedaron otros músicos de San Carlos, como Ramón Méndez, por ejemplo, que tú lo debes recordar. Cierto, sí, claro. Que era cuñado, además de Mastra, uh-huh. Que, digamos, durante mucho tiempo él estuvo cantando las obras de Mastra. Y después también, es decir, por contagio, por ejemplo, de Ramón, también lo siguieron cantando otros músicos. Por lo tanto, Mastra ha sobrevivido, digamos, en una sociedad como la nuestra, gracias fundamentalmente, en primer término, a su presencia acá, y después a que su cuñado Ramón, mantuvo viva, digamos, la producción de Mastra, ¿no? Claro que sí. De muchas obras de Mastra, no todas, porque yo a veces miro la lista de obras que tiene, es muy grande la lista, y hay muchas obras que no las conozco, y que no he tenido acceso a ellas. Pero lo importante es que las obras estén, eso sí. Es lo más importante. Lo que compuso Mastra fue impresionante, en el sentido musical, con una capacidad extraordinaria desde el punto de vista rítmico, con una capacidad melódica también muy, muy particular, casos concretos, Bonjour Mamá y No la quiero más, y con una originalidad armónica que no era frecuente entre los músicos populares de aquella época ni en los de esta época tampoco. Es decir, es un tipo, realmente uno de los tipos más grandes, sin duda, de la música popular uruguaya. Ramiro, yo me congratulo de que se realice este reconocimiento a Mastra. Me congratulo también de que sea en la Sociedad de Unión, un lugar que está cumpliendo 132 años y que ha sido lugar de encuentro de muchísimos artistas, de muchísimo público, y no solamente locales, sino gente de todo el país que ha venido a conocer ese hermoso teatro. Y me congratulo también que todo esto suceda en San Carlos, justamente porque Mastra, más allá de no ser un hijo de San Carlos, fue considerado y respetado siempre, más allá de que de repente su obra no trascendió en aquel momento como se lo merecía. Te agradezco este contacto, esta conversación, y bueno, y también me congratulo de reencontrarme contigo después de tanto tiempo, pudiendo conversar al aire en nuestro programa. Pero te agradezco mucho, Jorge, y bueno, siempre estamos a las órdenes para cualquier consulta o asesoramiento, lo que te parezca, o si no, para reunirnos a conversar nomás, a recordar viejos tiempos. También, claro que sí. Fuerte abrazo para ti. Igual para ti, y Jorge, éxitos, que sigan muy bien. Éxitos para todos esta noche. Gracias. Muy amable. La conversación era con el profesor Ramiro Agriguel. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.